Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grandemente. Antes de iniciar con este devocional diario, vamos a entrar en un tiempo de intimidad con el Señor. Gracias Dios Padre Todopoderoso por esta bella y hermosa oportunidad que nos das cada mañana de poder lanzar este mensaje en tu nombre. Pido Dios y Señor que seas tú preparando mi corazón, pero también prepara el corazón de aquellas personas que se van a conectar para mirar esta transmisión. Que el mensaje edifique, transforme y llene, así como llena mi corazón y la de muchas personas que lo reciben. Gracias te doy, Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, continuando con nuestros devocionales diarios, para el día de hoy nos corresponde Lucas capítulo 2 y el tema para hoy, planificando el futuro. Todos tenemos que planificar lo que vamos a hacer en el presente y en el futuro. Todos sabemos lo que queremos y de alguna manera o de alguna forma planificamos las cosas. Pero a veces las planificamos en nuestras propias fuerzas, en las fuerzas humanas, y nos olvidamos que muchas veces no están dentro de los planes de Dios. Entonces los planes de Dios son tan perfectos que a veces, por más que nosotros insistimos en hacer las cosas humanamente, no se dan y a veces nos damos por vencidos, porque no tenemos la paciencia, porque no esperamos en su tiempo. Dios nos va a ayudar, Él nos va a decir cómo hacer las cosas, pero muchas veces planificamos y queremos hacerlo todo en nuestras fuerzas humanas, olvidándonos que es Dios el que nos puede ayudar a planificarlo en su poder y en su espíritu. Entonces, miramos que para planificar eso y para que se logren los planes que nosotros tenemos, todo debemos dejarlo en sus manos y sobre todo debemos tener paciencia, mucha paciencia, para que así podamos esperar los resultados en el tiempo del Señor. Miremos ahí en Lucas 2 los versículos 25 y 26. 25 y 26 de Lucas 2. Había un hombre en Jerusalén que se llamaba Simeón. Dedicaba su vida a Dios y hacía su voluntad. Vivía esperando el tiempo en que Dios le trajera consuelo a Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había dado a conocer que no moriría sin haber visto al Mesías a quien el Señor enviaría. Dios le hizo ahí una promesa. Y él estaba esperando porque ya se le habría hablado, porque era un hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre que siempre estaba al servicio de Dios. Por eso se le había revelado que vendría el Mesías y él tenía ese anhelo, ese deseo en el corazón y estaba esperando a que llegara ese momento en que llegara el Mesías, el Salvador, para mirarlo con sus propios ojos. Aunque sabía en su corazón y tenía la certeza que sí iba a venir, pero aún así seguía esperándolo y quería mirarlo, quería saber y poder estar tranquilo de que verdaderamente se cumplió el anhelo que él tenía. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo. A veces tenemos planes, tenemos sueños, tenemos anhelos, pero desafortunadamente la impaciencia no nos deja ver, no nos deja mirar o esperar esos planes que se resuelvan, porque sencillamente nos desesperamos porque lo hacemos en nuestro tiempo, mas nos olvidamos que es el tiempo de Dios. Por eso debemos aprender a tener paciencia. Sí, los planes se van a realizar, pero conforme Dios los quiere, no conforme yo los quiero. Entonces debemos aprender de ese ejemplo, de que él, Simeón, esperó con tanto anhelo y por fin se llegó lo que él estaba esperando en su corazón, el poderlo ver con sus propios ojos. Una embarazada es un ejemplo de la embarazada. Ella tiene que esperar el tiempo de fecundación. Lo normal son los 9 meses y ella, ansiosa, esperará y durante ese tiempo planeará lo que va a hacer cuando esté la llegada de su bebé. Ella tiene que organizarse tiene que ir a los cursos profilácticos, tener pañales, prever para la salud de su hijo, la alimentación, de dónde van a vivir, cómo van a hacer para cuando él llegue.
O sea, la embarazada, los que hemos ya tenido a nuestros hijos, sabemos que es un anhelo grande el esperar a que el bebé llegue a nuestras manos y poderlo abrazar, poderlo besar y poder decir gracias Dios, porque tengo en mis manos lo que anhelaba dentro de mi corazón, que era tal vez tenerlo en el vientre, pero muchos no llegan a nacer. Y el anhelo nuestro es que llegue sano, llegue completico y lo podamos abrazar y podamos sentir su respiración. Así era el anhelo de Simeón, el poder verlo, poder ver la llegada del Mesías. Miremos, miremos ahí en el versículo 28 de Lucas 2. Simeón tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios. Mire el anhelo de poderlo ver. No solo lo vio, sino que tuvo el, el tuvo ese poder de tenerlo en sus brazos y de poder abrazarlo, poder feliz, estar en ese momento y sobre todo dice que alabó al Señor, que lo alabó. O sea, se imaginan nosotros cuando llegamos a tener ese bebé en nuestros brazos, ¿qué nomás no queremos hacer? Darle besos, estarlo sintiendo si sigue respirando, estar pendiente de él, estar pendiente de que él esté bien. Es un anhelo tremendo para nosotras como madres el poder tener en nuestros brazos a ese bebé. Y así mismo le pasó a Simeón. El anhelo de Simeón se cumplió, ese anhelo del que le había prometido Jehová de que vendría el Mesías para ser el Salvador del pueblo del Señor. Miremos qué nos dicen los versículos 29 al 32. Lucas 2, 29 al 32. Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo muera en paz, como lo prometiste. He visto con mis propios ojos cómo nos vas a salvar. Vas a salvar todas las naciones. Se podrán ver ahora cuál es tu plan. Las naciones podrán ver cuál es tu plan. Él será una luz que alumbrará a todas las naciones y traerá honor a tu pueblo de Israel. Y hay algo bien importante, lo que dice Simeón. Dice, ahora puedo morir y descansar en paz, ya que sé que el Mesías llegó y ahora va a haber salvación para el pueblo. Puedo estar tranquilo. Y muchas veces nosotros, con ese gusto, el de, el de que nosotros tenemos, de ese anhelo en el corazón, tenemos sueños, proyectos, a veces llegan y se ejecutan. Y es un gozo para uno el poder decir, gracias Dios, porque los planes venían de parte tuya. Hay un ejemplo en las personas que están endeudadas. Ellos planean cómo pueden salir de deudas y hacen una planificación en un tiempo, una fecha, para poder lograr esa meta. Entonces, cuando logran esa meta, el poder pagar lo que uno tiene pendiente, llega al corazón un gustico, un gozo y un anhelo, el poder decir, hoy puedo descansar y estar más tranquilo, puedo dormir tranquila y puedo estar en paz porque he cumplido con lo que he prometido. Entonces, mire, tal vez Simeón en ese momento dijo, estoy en paz y puedo irme en paz porque voy a mirar la salvación del pueblo. Y uno a veces dice, hoy voy a dormir en paz porque ya pude pagar esta deuda, porque tal vez esta persona podría haber estado encima mío cobrándome y yo con ese mundo de interés y no poder terminar ese pago. Pero cuando uno se propone, lo logra. Y si uno se propone la meta, si es bien organizado, si sabe administrar de la bendición que Dios le da, es posible llegar a ejecutar lo que uno ha planeado. Entonces podríamos decir también, como dijo Simeón, puedo descansarme, puedo ir en paz. Tal vez él lo decía de manera literal, tal vez hoy también lo podamos decir de manera literal, cuando como padres podemos decir, me puedo ir tranquila y en paz sabiendo que mis hijos ya tienen una herencia espiritual, están en los caminos del Señor y están bien fundamentados, pero también tienen una profesión con la cual se van a poder defender. Entonces, cuando ya ve uno a sus hijos en la parte espiritual y secular ya realizados, entonces uno dice, hoy tranquila me puedo morir y en paz porque la verdad es que dejé una buena preparación y les dejé un buen legado y sobre todo pude hacer que ellos cumplieran sus sueños y uno puede descansar tal vez en ese momento de manera literal en paz.
pero ¿qué estamos haciendo para que se cumpla? Hay muchas cosas que nosotros hacemos, pero a veces no se dan las cosas, porque sencillamente a veces son humanas y no podemos cumplir. Es decir, no puedo morir en paz porque todavía no ha terminado la carrera, porque mi hijo todavía no se ha estabilizado emocionalmente, no se ha estabilizado económicamente, no se ha estabilizado en la parte espiritual. Entonces uno dice, ay Dios mío, no hay cambio, no veo un cambio en él, en esta persona, en ella, en mi familia o en lo que tú estés dejando como legado. Entonces, cuando ya ves que eso va funcionando, quiere decir que ahí Dios ha metido la mano y ahí estamos viendo que son los planes no humanos, sino los planes espirituales. Entonces, ¿qué más gusto nos daría que se ejecuten los planes? Pero todo eso cuando aprendemos a tener paciencia. No solo debemos planificar en la parte secular, no solo pensemos en eso, aunque eso es importante, debemos aprender también a planificar la parte espiritual, que es mucho más importante, sin dejar a un lado la secular. Y vamos a ver la planificación espiritual. Primero, la oración. Segundo, la palabra. Tercero, el ayuno. Cuarto, la evangelización. Primero, la oración. Vamos al libro de Efesios. Al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 18. Oren y pidan siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Manténganse en alerta y no dejen de orar por todo el pueblo santo. ¿Qué nos pide Dios ahí en ese momento? ¿Qué nos quiere decir con esto? Que en todo momento debemos estar alertas. A toda hora debemos estar en oración. La oración de la mañana, la oración del mediodía, el agradecimiento por los alimentos, la oración de la noche para descansar. Pero sobre todo dice, oren no solo por ustedes, oren por los demás, por todos los necesitados. Eso es planificar. Voy a orar por mí, sí, pero hay mucha necesidad por quien tengo que orar. Tenemos que orar por los enfermos, por los que han caído en el alcohol, en las drogas, viudas, ancianos, huérfanos, hogares que están destruidos, en este momento por las lluvias hay muchos lugares afectados, hay mujeres, hombres en cárceles inocentes, hay secuestrados, hay personas que secuestran, o sea, hay cantidad de cosas, personas que se quieren quitar la vida, que están desesperados por sus hijos que no los pueden controlar, entonces toman decisiones equivocadas y para eso está Dios, ahí nos dice, organícense. Oren no solo por sus peticiones, las suyas van a ser concedidas en el tiempo mío. Yo quiero que oren es por los demás. Oren por las personas que están en más necesidad que las de ustedes. Yo conozco las suyas, pero yo quiero que oren por las necesidades de otro. Por eso es importante organizarse. La oración es como el alimento. Cuando te levantas, tú quieres un desayuno, una medias onces, que el almuerzo, que a las 3 tu café o lo que tomes, ahora la aromática, el chocolate, en la noche si cenas o no, o tomes algo ligero. Para nosotros es necesario para que nuestro cuerpo mantenga fuerte, estemos firmes y no nos enfermemos. Asimismo, el espíritu también necesita de que nosotros estemos alimentándonos en oración, estemos en la presencia de Dios, pidiendo, clamando, dice, con el corazón gimiendo por las demás personas, sintiendo ese dolor. Así el Espíritu crece cada día más en nosotros. De lo contrario, cuando no hay oración, es por eso que hay un enfriamiento espiritual. Las personas nos enfriamos con facilidad cuando no estamos en contacto con Dios, cuando nos alejamos de esas personas. Cuando nos alejamos de una persona en el matrimonio, se va acabando la relación. De la misma manera, cuando te alejas de Dios, se va acabando esa intimidad con Él, esas ganas de orar, de levantarse de madrugada, de buscarlo a toda hora, cuando sea necesario de orar, es necesario hacerlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando nos olvidamos de hacer eso, nos vamos como desacostumbrando y vamos haciendo que nuestro espíritu se vaya durmiendo. Y muchas veces decimos, mi espíritu está dormido, tengo pereza espiritual, no quiero oír la palabra, no quiero escuchar alabanzas, no quiero orar por nadie, no quiero que vengan a orar por mí. Y ya entra un desánimo, sencillamente porque tu espíritu o mi espíritu, si no entramos en esa intimidad, si no estamos en oración constante, se va
a ir debilitando. Por eso es necesario que nos organicemos bien, que planifiquemos lo de nuestro día. Nuestro día está, lo primero es la oración. Segundo, la palabra, que es algo fundamental, que es muy importante. Vamos a Josué, al libro de Josué. Josué, el capítulo 1, versículo 8. Repite siempre las palabras del libro de la ley de Moisés. Estúdialas día y noche, escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Debemos estudiar las escrituras no solo un día, dice todo el tiempo, las veces que sean necesarias estudiarlas. No solamente cuando te toque un tema, no solamente cuando vayas a algún lugar a dar un tema, no, o un devocional o una prédica. No solamente debemos estudiar la palabra en ese instante, la palabra la debemos estar estudiando día y noche, meditando en ella, para que todo lo que vayamos aprendiendo nos salga bien, podamos entender. Habrán personas que la estudien mucho mejor que nosotros y sepan muchas cosas más. Pero si nos proponemos, si nosotros estamos en ese constante abrir de la palabra y estarla estudiando, meditando en ella, aprenderemos muchas cosas más y podremos estudiar, enseñar a las personas muchas cosas más. Hay cosas muy bellas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay promesas, pero también hay enseñanzas. También hay regaños y de eso podemos aprender. Es bonito todo lo que Dios escribe a través de su palabra. Y si la ponemos en práctica, dice que si meditamos en ella día y noche, todo lo que hagamos nos saldrá bien. ¿Por qué? Porque ya tenemos el conocimiento, porque ya sabemos lo que Dios quiere para nosotros y lo que quiere que nosotros enseñemos a las otras personas. Por eso es necesario. Entonces, dentro de tu planificación está la oración, la palabra. Tercero, el ayuno, algo muy importante y que va enlazado junto con las dos palabras anteriores. Vamos al libro de Joel. Al libro de Joel, el capítulo 2, versículo 12. La vida se secó, se marchitó la higuera, también se secaron los granos. Ay, perdón, a ver. La vid se secó, se marchitó la higuera, también se secaron los granados, las palmeras, los manzanos y todos los árboles del campo. Por eso también se acabó la alegría de la gente. Bueno, aquí creo que no estoy como en el que es del ayuno, pero sí dice que es importante el ayuno. Es importante que nosotros hagamos un ayuno. ¿Por qué es importante? Porque así hacemos que el espíritu, el alma, se regocijen más. O sea, hay muchas personas que malentienden la palabra ayuno y piensan que el ayunar es aguantar hambre. Es verdad, es abstenerse de un alimento por un momento, pero no para aguantar hambre como muchos dicen, sino el alimento es abstenerse de no comer en ese momento para apartarse en un tiempo con Dios y poder orar, poder clamar, poder danzar, poderlo adorar, poderse alimentar de la palabra y muchas cosas más a través del ayuno podemos hacer, podemos predicar, compartir la palabra. O sea, es tan importante porque cuando tú ayunas o cuando en el día, digamos así, no comes, estás aguantando hambre y de repente vas a hacer ejercicio. Resulta que si no te has alimentado, al hacer ejercicio te vas a desvanecer, se te van a ir las luces. Entonces es importante tomar ese alimento, ¿cierto? En ese momento si estás aguantando hambre. O dices, voy a ayunar, pero sales a trabajar. Entonces yo creo que el ayuno no solo es dejar de consumir el alimento, es necesario dejar el tiempo, que es lo más importante, para Dios. Entonces no importa el tiempo que utilices, lo importante es que lo utilices bien. Digas, voy a ayunar una media mañana.
hasta mediodía, porque tal vez muchos no lo pueden hacer porque tienen alguna enfermedad, porque les impiden no poder dejar de consumir el alimento. Hay muchos que lo hacen días, otros horas, no importa, lo importante es la intención que tengas en el corazón y la disposición para que tenga un propósito el ayuno, porque ayunar no solamente, o diríamos, el ayuno sí es orar, es buscar de Dios, buscar de su presencia, sí, pero también debemos hacerlo el ayuno con un propósito. Podemos reunirnos y decir, este ayuno lo vamos a dedicar para que tal ciudad pueda ser levantada, para que tal hogar pueda ser restaurado, para que esta persona pueda hallar misericordia del Señor y pueda ser sana. O sea, por muchas cosas podemos ayudar, tenemos que ser específicos, pero gozarnos ese ayuno, adorando, danzando, haciendo muchas cosas delante de la presencia de Dios. Por eso es importante el ayuno. Debemos hacerlo. Es necesario y en su palabra nos dice acerca del ayuno. Lastimosamente se me confundió la cita bíblica, pero yo sé que lo tenemos claro. Entonces, planificación en la parte secular. Ya sabemos que uno planifica para tener cómo vamos a iniciar un negocio o cómo vamos a emprender una profesión o planificar para saber cuántos hijos vamos a tener, planificar un matrimonio. Tantas cosas planificamos en la parte secular. Entonces estamos viendo que también así de la misma manera con el empeño que le metemos a la secular, también le debemos meter a la espiritual, y entonces la planificación espiritual es mucho y más importante que la secular, porque la secular sería una parte que se añade a la espiritual. Entonces miramos que la oración, la palabra, el ayuno y la evangelización son importantes en tu planificación espiritual. Vamos al libro de Hechos. Hechos 13:47. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Te he hecho luz de las naciones, para que hagas llevar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Esto es lo que el Señor nos ha ordenado. Esto es una orden, llevar la palabra. Nosotros aquí podríamos decir evangelizar, predicar. Esto que estoy haciendo es una forma de llevar el mensaje a través de estos medios. Puedo llevar el mensaje a muchas personas que les puede servir, que pueden estar necesitadas de esta palabra y puede llegar. Ahí estoy evangelizando. También podemos discipular llevando el evangelio a las casas, pero también podemos evangelizar llevando un volante, un tratado, por si no lo quieres entregar personalmente debajo de las puertas, porque a muchos no les disgusta y sobre todo en estos tiempos recibir un papel casi no lo hacen. Llevar esa palabra a los más necesitados. Hay personas que necesitan de esa palabra y lastimosamente se pierden porque no tienen el conocimiento y hacen lo que hacen es por esa falta, por esa ignorancia que tienen de ignorar lo que existe y lo que Dios dice a través de su palabra. Es bien claro, es una orden para todos aquellos que conocemos. Y si hoy nosotros estamos llevando el Evangelio es porque alguien estuvo atento en algún tiempo y fue obediente a la palabra y llevó el Evangelio hasta nuestra casa, y hoy podemos decir gracias a esa persona, hoy estoy evangelizando también. Entonces es bien importante y por eso nos planificamos de esta manera, teniendo en cuenta que debemos a cada instante estar orando, a cada instante estar meditando en la palabra, estar ayunando por las necesidades y también llevando ese mensaje para que no se pierda, ya que la palabra se va a escasear, dice en Oseas. Pero de nosotros depende que eso no ocurra. No cortemos esa línea que va directo al corazón de las personas. Hay veces que muchos anhelan, quieren recibir esa palabra, pero a veces nos callamos. ¿Por qué? Por miedo, por temor, porque nos vayan a rechazar o por muchas cosas más, por cualquier circunstancia. A veces cortamos esa relación para ellos con el Señor.
Entonces, no nos olvidemos que es importante hacer estas cosas. Planifica si aún no lo has hecho. Si lo haces esporádicamente, planifícate bien, saca un tiempo. No sé hasta qué horas, a qué horas es la entrada de tu trabajo, si tienes tus quehaceres en casa, que también es un trabajo, pues si inician a las 5 de la mañana, hazte un esfuerzo y levántate una media hora antes y haz esa oración. Si tal vez a mediodía no están tus familiares y no pueden orar juntos, pues hazlo tú por ellos y haz de cuenta que están ahí en el almuerzo para orar y ora también trayéndolos como si estuvieras, trayéndolos a tu mente como si estuvieras tú con ellos. Y si en la noche no puedes, pues también hazlo así. Pero no dejemos de orar, que eso no sea pretexto, que no están mis hijos, que mi esposo no llega, que mis familiares no están, que me llegó una visita y no puedo hacerlo. Entonces planifiquemos bien, busquemos el horario, fijémonos un horario para estar en oración. De esa palabra, que no nos olvidemos, tomemos un capítulo, es importante. No nos toma más de 10 minutos leer la palabra y meditarla en ella y traerla para nosotros, para poderla enseñar. El ayuno, a veces no podemos ayunar todos los días, pero sí en nuestros ministerios, congregaciones, en iglesias, hay tiempos de ayuno donde podemos ayunar en ese tiempo, podemos hacerlo. Hay tiempos, puede ser semanal, mensual, primicia, no sé cuál sea el tiempo en tu congregación, no sé los tiempos que utilicen tus pastores para ayunar, pero es importante aprovecharlos. No desaprovechemos esos tiempos de ayuno y de llevar esa palabra. Seamos obedientes y llevemos esa palabra lo más que podamos hacerlo. No seamos negligentes, aprendamos a ser diligentes con la palabra del Señor. El servicio es lo mejor que puede darnos, que nos puede servir para que veamos el beneficio en nuestra familia y en nuestra vida misma. Por eso muchas veces decimos, eso es planificar el futuro en la parte secular, cosas que queremos hacer y anhelamos tener, pero también es importante planificar el futuro. No solamente para mí, el futuro es para mis hijos, sus generaciones. Si yo planifico hoy la parte espiritual, es obvio que mis hijos también van a planificarlo para ellos, su matrimonio, sus hijos y sus generaciones. Aprendamos a planificar con la ayuda de Dios, pues Él nos dirá cómo hacerlo. Esperemos con paciencia y Él lo hará con la ayuda del Espíritu Santo y también lo hará con la ayuda de su sabiduría. Aprendamos a planificar en el tiempo de Dios. Amén. Este es el mensaje que Dios nos ha permitido llevar hasta sus casas a través de estos medios. Recuerda, somos Iglesia Soldados de Jesucristo, ministerio de apoyo y estudio bíblico, un ministerio que apoya al pueblo de Dios y a sus ministros. Si así el Señor lo permite, mañana estaremos nuevamente en nuestra transmisión con nuestro devocional. Que el Señor los bendiga en esta linda y hermosa mañana.